luz de la razón. ¿Por qué yo creo que la Iglesia Católica es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? A la luz de la razón y de la historia. Primero, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, al comienzo se le llamaba los cristianos. Los cristianos. Entonces, los evangélicos dicen, ¿los cristianos somos? Nosotros. Nosotros somos los cristianos. Ustedes son los católicos, ustedes no son cristianos, nosotros sí. Y los católicos pues se dejan creer y dicen, bueno, los cristianos. O cuando se meten al evangelio y dicen, yo me salí de la iglesia católica y me metí a cristiano. La ignorancia es atrevida. Porque cristiano es aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo como Dios y hombre verdadero. Y acepta a Jesucristo a través del bautismo. Ese es un cristiano. Cree en Jesucristo y acepta su pacto a través del santo bautismo. Un cristiano. Nosotros lo hemos hecho. Los evangélicos también lo hacen. Ellos son cristianos y nosotros también somos cristianos. Pero, a ver, ¿qué iglesia entonces existía al comienzo? Los evangélicos dicen, la nuestra. Somos la iglesia cristiana. Y allá decía iglesia cristiana. Pues igualito, somos nosotros. Entonces yo le hago esta pregunta. Si ustedes eran la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, hago una pregunta. Cuando murió San Pedro, que lo mataron con la cabeza para abajo, crucificado. Cuando murió San Pablo, que le quitaron la cabeza, ¿quién debió haber enterrado los restos de San Pedro y de San Pablo? ¿Los cristianos o los paganos? Los cristianos. Los cristianos. ¿Los católicos o los evangélicos? Los evangélicos dicen nosotros. Los católicos decimos nosotros. ¿Y cómo sabemos quién? Pues bueno, vamos a ver. ¿Quién tiene la tumba? ¿Quién custodia la tumba? ¿Dónde está la tumba de San Pedro? ¿Dónde está la tumba de San Pablo? En Roma. ¿Dónde? En el Vaticano. Es decir, en la Basílica de San Pedro, Basílica de la Iglesia Católica, están los restos de San Pedro. Y en la Basílica de San Pablo están los restos de... Y las dos basílicas, las dos iglesias, pertenecen a la Iglesia Católica. Y entonces queda la interrogante. ¿Cuándo los católicos le robaron los restos de San Pedro y de San Pablo a los evangélicos? ¿Y eran tan caídos de la mata los evangélicos para dejárselo robar? ¿Para dejárselo quitar? Claro, no existían, ¿cómo los iba a cuidar? A ver, póngale el micrófono, llévenle el micrófono. Entonces, mientras llega allá, nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad. Ya vamos observando cosas así. Primero sin Biblia, después nos vamos a la Biblia. Padre, una curiosidad, porque en ese tiempo existían cristianos, pero no había diferencia entre evangélicos y católicos, porque eran cristianos. Entonces, cuando muere San Pablo y cuando muere San Pedro, bueno, lógicamente los cristianos fueron los que tomaron los restos y los enterraron. Sí, y custodiaron esa tumba, y todavía la custodian. Entonces, ¿quiénes son? Si fueran esos cristianos, los evangélicos, tendrían los evangélicos la tumba de San Pedro y de San Pablo. Fueron los católicos. Fueron los católicos. Lo que pasa es que fácilmente ellos se llaman cristianos porque han leído la Biblia y aparece que le llamaban cristianos. Entonces yo me pongo el nombre de cristiano. Entonces yo soy de esos cristianos que se habla allá. No, me puedo poner el nombre, pero yo no soy cristiano de esos cristianos que están allá. Ahora, para yo saber que soy cristiano de los que están allá, yo tengo que seguir en la misma iglesia que pertenecían esos cristianos. ¿Cómo sé yo cuál es la iglesia que pertenecían esos cristianos? Lo sé cuando vaya mirando cuál es la iglesia que mantiene los restos de esos cristianos. Y si los evangélicos hubiesen sido ellos quienes los enterraron, entonces no se hubiesen dejado robar. O hubiese constancia en la historia que en tal fecha los católicos le robaron los restos de los apóstoles a los evangélicos.
Padre, disculpe.